Vagaron por el desierto 40 años. ¿Cuento, historia o mentira? ¿Tú qué crees, testigo activo, falso, verdadero, adepto, trabajador sin salario de la secta de los falsos testigos de Jehová? Tras ser liberados de Egipto, los israelitas vagaron durante 40 años por el Sinaí, en muchas ocasiones muy alejados de las rutas comerciales frecuentadas. Era un desierto grande e inspirador de temor, con serpientes venenosas y escorpiones, y con suelo sediento que no tiene agua. Deuteronomio 8:15. ¿Por qué tuvieron que pasar por esta experiencia? Después de salir de Egipto, el dios X congregó a los israelitas junto al monte Sinaí. Allí les dio sus leyes por medio de Moisés y los constituyó en una nación. ¿Qué es lo interesante o lo fabuloso? Es que en el monte Sinaí supuestamente les dio a Moisés 10 palabras, pero realmente los judíos tenían miles de leyes difíciles de cumplir. Podían haber entrado en la tierra prometida poco después, pero no ocurrió así. ¿Por qué no? Porque a pesar de todo lo que el dios X había hecho por ellos, no ejercieron fe y se rebelaron contra Moisés, el hombre que Dios había nombrado para dirigirlos. Optaron por creer un mal informe sobre la tierra de Canaán y hasta desearon volver a Egipto. Números 14, 1 al 4. Aquello provocó el juicio inmediato del dios X. Le llamo dios X, de los falsos testigos del dios X, porque la misma Watchtower reconoce no saber el nombre verdadero o real que liberó a los israelitas de Egipto y que los sentenció a 40 años a vivir, vagar y morir en el desierto. La nación no entraría en la tierra prometida hasta pasados 40 años. Para entonces ya habrían muerto los que habían demostrado falta de fe. Hebreos 3, 7 al 15, que le vamos a dar lectura. Estas son palabras de Pablo regañando a los supuestos o a los primeros cristianos del primer siglo. Por lo tanto, es como dice el Espíritu Santo. Si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos, como lo hicieron cuando provocaron amarga ira el día de la prueba en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me desafiaron a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Hablando, ese es el Espíritu Santo. Por eso aborrecí a esa generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han llegado a conocer mis caminos. Así que juré en mi furia, no entrarán en mi descanso. Tengan cuidado, hermanos, palabras de Pablo, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo, el Dios X. Más bien sigan animándose unos a otros cada día mientras dure ese día llamado hoy, para que el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes. Porque en realidad llegamos a ser partícipes del Cristo solo si nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Es como se dice, si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos, como lo hicieron cuando provocaron amarga ira. Ese es el Espíritu Santo, supuestamente Pablo. Cabe resaltar, hermanos, que ningún falso testigo o falso testigo del Dios X de la actualidad ni son judíos, ni son los que vagaron por ese desierto. ¿O sí? ¿Eres judío?
¿Vagaste por ese desierto? ¿Tienes forma de demostrarlo? ¿El Dios X es tu Dios? No hay nada que te iguale o que te compares a los judíos de la antigüedad que vagaron por el desierto. No hay nada. No existe nada. Ese Dios que los liberó de Egipto, al que llamaremos Dios X porque nadie sabe su verdadero nombre, fue un Dios que abusaba de su superioridad en contra de los humanos. Por un lado les dio miles de leyes de conducta y desafortunadamente esas leyes fueron muy difíciles de cumplir y de aprenderse todas al pie de la letra y en perfecta aplicación. Por tanto, si no las cumplían a cabalidad, era tan fácil castigarlos, censurarlos, aniquilarlos, eliminarlos. Ese Dios X, al que esta secta y sus adeptos dicen servir, me sorprende que siendo un Dios no pudo ni tuvo el poder de modificar la conducta de los judíos de una forma amorosa, como los amputados mentales que predican que ese Dios es amor. ¿Ese Dios X era un Dios todopoderoso? ¿O es un Dios menor que en vez de modificar amorosamente la conducta, le era más fácil asesinarlos y hacerles levantones y desapariciones forzadas? La distancia de Egipto a Israel es de exactamente 1,247,73 kilómetros de distancia, que en la actualidad en automóvil se recorren en 15,35 horas a 16 horas. ¿Cómo es posible que vagaron 40 años? El viaje en la actualidad caminando es de 4 semanas, pero este Dios X los hizo dar vueltas y vueltas hasta que todos los que no mostraron fe ni confiaron en ese Diosito murieron de vómito y mareos por tanta vuelta. Otro dato importante es el de Hebreos 3, 7 al 15. Es que da a entender el apóstol Pablo que ese Dios es el mismo Jesús en faceta de malo y viene o baja a la tierra y se muestra a los humanos y todavía diciendo que el que lo ha visto a él, ha visto al mismo Dios. De todos los dioses que dice la Biblia o que menciona la Biblia que existen, solo uno se ha mostrado a la humanidad en cuerpo humano. Ni el mismo Satanás ni nadie más se ha mostrado directamente a los humanos. En el caso de los endemoniados, los humanos veían a la persona poseída, mas nunca tuvieron contacto visual con ningún otro dios o divinidad. Si al Dios X que liberó a los judíos de Egipto nadie lo vio físicamente, visualmente, y solo oían su voz, pero a Jesús sí se dejó ver y más aún, decía que el que lo veía a él era ver a su mismo Padre. Eso quiere decir que Jesús efectivamente fue el mismo Dios que liberó a los judíos de Egipto y en su faceta de maldad exterminó casi a todo lo que él mismo había creado. Y en un tiempo se presenta como un Dios de amor, bueno y compasivo, que sabía perfectamente sobre los 10 mandamientos dados por él mismo en el desierto del Sinaí. Y que cuando viene a los judíos, él mismo cambia los 10 mandatos que dio y dio 10 nuevos y después los deja en 2 mandatos únicamente. ¿Realmente Jesús era hijo de Dios? ¿O fue el mismo Dios que liberó, dirigió, castigó y casi aniquiló a los judíos rebeldes y tercos durante su estancia en el desierto? Hebreos 3, 7 al 9. Falso testigo del Dios X, ya tienes una tarea de investigación. Ese Jesús dijo que a Dios nadie lo ha visto, y él siendo un Dios, todos los que estuvieron alrededor de él lo vieron con cuerpo humano. Entonces, ¿Jesús fue otro mentiroso? ¿Qué opinas? Podcasto 68. El Dios X con cientos de nombres.